Buenos días, estimados colegas. Ante todo, permítanme saludarlos en nombre del grupo SCORT. Hoy vamos a considerar las prácticas de instalación y configuración de los sensores capacitivos de nivel de combustible. Por eso espero que la mayoría de ustedes ya tenga unos conocimientos teóricos sobre el objeto de nuestro webinario. De todos modos, pueden encontrar toda la información teórica en nuestro sitio web y por estos enlaces. Ahora empezamos, pero antes vamos a ponernos de acuerdo sobre dos cosas simples. La primera, por favor, pásenme sus preguntas a mi número de WhatsApp o por el chat del webinario a lo largo de la reunión y al final las responderé. La segunda, no se preocupe si se les escapa algo en los videos que vayan a ver o por las razones de velocidades de internet que tiene cada uno, les parezcan los videos lentos. Todos son los archivos GIF y se repiten permanentemente. Ustedes siempre pueden verlos varias veces y además al culminar la conferencia le envío un link para descargar esta presentación. Por favor, revisen que han anotado mi celular para las preguntas por WhatsApp y comenzamos. Todo lo que vamos a mencionar hoy cabe en apenas 3 etapas. La primera, preparación del vehículo y del tanque de combustible. La segunda, preparación, instalación y ajustes del sensor. Y la tercera, conexión del sensor al ABL a bordo y sus configuraciones en el servidor del programa de monitoreo. La tecnología de instalación del sensor de combustible es bastante simple y por sí mismo toma menos de 1 hora en las manos de los montadores experimentados. Las operaciones de montaje siempre es recomendable empezar desde la preparación del lugar de trabajo y del tanque de combustible. Es importante ubicar el vehículo sobre la superficie plana, horizontal y garantizar el acceso libre al tanque de combustible. A pesar de que existe una preocupación común, en mayoría de los casos no se requiere desmontar tanques de combustible de los vehículos de carga. Todas las operaciones pueden realizarse tanto en los talleres especializados como en el campo. Al culminar todos los trabajos preparatorios y cumplir con todas las normas de seguridad, procedemos al paso 1. Extraemos combustible del tanque a unos recipientes preparados de antemano mediante una bomba de transferencia. Unos barriles limpios y vacíos para el combustible que se descarga pueden ser usados tanto para la gasolina como para diésel. Las bombas de transferencia tienen diferentes capacidades y operan de 110, 24 y 12 voltios con sus pinzas de batería. Hay unas automáticas con los contadores de combustible incorporados. Estas bombas operan tanto para la carga como para la descarga de combustible. Si ustedes normalmente se enfrentan a los combustibles sucios, siempre tendrán que mantener unos cuantos cartuchos de reserva para sus filtros. Operando con el combustible limpio, se puede cambiar el filtro una vez por 6 meses en promedio. La descarga de combustible siempre se realiza a través de la bomba de transferencia, sacando toda la suciedad del tanque. Para esto, al cabo de la manguera se monta un tubo de aluminio aproximadamente de 1 metro de largo. La descarga de combustible a través del tapón en el fondo del tanque es preferible usarlo solo en los vehículos nuevos, ya que en los vehículos antiguos existe el riesgo de dañar la rosca oxidada, desenroscar y no poder enroscar la válvula, perdiendo mucho tiempo en su recuperación.
Se recomienda tener unas bombas de transferencia separadas para gasolina y diésel. Se puede usar la misma bomba de transferencia para el combustible diésel y el aceite. Lo primero que se debe hacer después de quitar el combustible o simultáneamente con ese proceso es asegurarse de que en un supuesto lugar de instalación del sensor dentro del tanque no hayan los sensores, rompeolas, tabiques u otros equipos de fábrica. Se recomienda seleccionar el punto de instalación lo más céntrico posible y por lo tanto garantizar la independencia máxima entre valores que arroja el sensor y ondulaciones de combustible. Si usted ha descargado la gasolina del tanque antes de proceder al paso que sigue, es necesario volatilizar los vapores de combustible o simplemente llenar el tanque con agua antes de perforar. Luego, el agua se drena por la válvula en el fondo del tanque. Si usted atiende un vehículo antiguo y existe el riesgo de dañar los que en el tapón del fondo, entonces se puede llenar el tanque recién vaciado de gasolina con gases de escape de otro vehículo en lugar de agua y empezar la perforación sin riesgo de explosión. Si están tratando con un combustible diésel, no hay problema, no hace falta volatilizar nada, simplemente hagan el próximo paso. Luego perforamos el orificio para la instalación del sensor. Necesitaremos de un taladro atornillador y una broca sierra bimetálica con el diámetro mínimo de 35 milímetros. Para que la mayor parte de virutas y el círculo que se saca con la broca no caigan dentro del tanque, hay que perforar con una pequeña inclinación y cuidadosamente limpiar la superficie del tanque de virutas. Cuando se trata de diésel, para ganar tiempo, los montadores experimentados combinan los procesos de la descarga de combustible y de perforación cuidadosa del orificio, haciéndolo simultáneamente. Algunos incluso lo consideran útil, ya que hay chance, junto con el combustible, sacar todas las virutas metálicas que pueden caer al tanque de todos modos. Si los montadores trabajan juntos, uno se dedica a la instalación y calibración del sensor y otro al tendido de cables y ajustes de la biela con la plataforma de monitoreo. Aunque para mayor ahorro del tiempo, el tracker puede ser ajustado de antemano en la oficina antes de contactar con el vehículo. Ya que tocamos el taladro, hay que mencionar un método seguro de determinación de los separadores u otros equipos instalados dentro del tanque por la fábrica en una cercanía inmediata a su lugar de instalación del sensor. Para ello, perforamos un orificio de 4 milímetros en el punto planificado para la instalación. Luego, doblamos el cabo de una brida de plástico en forma de un palo hockey, lo introducimos al orificio y dando la vuelta alrededor de su eje, nos aseguramos de que en un radio de 2-3 centímetros no hay nada que toque nuestra brida. Si no hay ningún obstáculo, perforamos con la broca sierra. Y si se siente que toca algo, entonces hacemos un aparte hacia un lado necesario y convertimos nuestro orificio de 4 milímetros recién perforado al punto de acoplamiento para el tornillo autorroscante del sensor. En algunos casos, si el círculo que se saca con la broca se cae al fondo del tanque, se puede recuperarlo mediante un puntero telescópico con imán. Asimismo, la broca de 4 milímetros la vamos a necesitar cuando nos toque instalar los sensores
En los tanques con un espesor de pared grande de 5 o 6 milímetros, donde se requiere hacer unos orificios preliminares para los tornillos autorroscantes. Luego, nosotros medimos la profundidad del tanque y tomamos la longitud del sensor que corresponde a esa profundidad, pero quitándole 1,5 centímetros. Por ejemplo, si la altura del tanque es 53 centímetros, entonces tomamos 51,5 centímetros. Para los estanques grandes y fijos, la parte que se reduce puede ser mayor que 1,5 centímetros, ya que en el fondo siempre se acumula una capa de suciedad. Es necesario hacerlo para que los tubos de medición no tocaran el fondo del tanque y adicionalmente quedar un espacio para colocar el centrador. Después, mediante una sierra para metales, ajustamos la medida del sensor según la altura calculada. La parte sobrante del sensor debe recortarse bajo una pequeña inclinación para evitar la caída de virutas dentro de los tubos. Las rebabas sobre el sensor recortado deben ser eliminadas obligatoriamente por medio de un papel de lija, cúter o destornillador. Luego, de último, introducimos el centrador del juego de montaje para que el tubo interno no contacte con el externo. Después de cada cambio de la longitud del sensor, se requiere el establecimiento de los niveles superior e inferior. Conectamos el sensor al laptop a través del adaptador C200M y abrimos el programa de configuración previamente descargado del sitio web. Seleccionamos el número del puerto COM y luego oprimimos el botón abrir el puerto y después buscar los sensores. Si el sensor se encuentra en un modo que no sea RS485, el mismo puede comunicarse con el programa de configuración solamente en transcurso de los primeros 15 segundos a partir del momento de conexión de la alimentación y luego se traspasará al modo que le habían establecido antes. En este caso, la comunicación con el configurador será imposible y para lograrlo simplemente debemos desconectar y conectar la alimentación del sensor para que vuelvan a correr los 15 segundos de nuevo. El botón buscar sensores hay que oprimirlo inmediatamente después de la conexión del sensor. Si todo está hecho correctamente, el configurador determinará el número de serie, la versión de firmware y los parámetros corrientes del sensor. La calibración empieza con el apagado de aplanamiento o filtración. Lleven el grado de aplanamiento al 0 y que no se les olvide tocar el botón establecer. Siempre es útil tener una botella plástica para la calibración de lleno y vacío. Existen dos maneras de calibrar el sensor. La primera forma de establecimiento de los niveles superior e inferior es más popular y simple para realizarla en las condiciones del campo. Cerramos el orificio de drenaje en la base del sensor con una cinta aislante y damos la vuelta al sensor para que quede cabeza abajo. Presten atención que al calibrar para lleno y vacío nosotros no necesitamos seleccionar el rango de mediciones. A propósito sea dicho, en el modo RS485 nuestros sensores tienen dos rangos, de 1 hasta 1023 por defecto y de 1 hasta 4095. Pero de esto vamos a hablar más detalladamente en el paso de la calibración fina. No obstante, es importante entender que durante la calibración para lleno y vacío nosotros trabajamos con las unidades convencionales y no prestamos atención a los números al lado de la palabra nivel. Los números que nos pueden interesar en este paso es corriente,
lleno y vacío. Es importante no confundir los botones al establecer los niveles de lleno y vacío. Durante la calibración automática, la que estamos observando en este momento, nosotros utilizamos solamente el botón fijar el valor corriente al frente de los números correspondientes de lleno y vacío. Los botones establecer hacen falta solo para la calibración directiva y en mayoría de los casos no se usan. Tanto para la calibración como para la calibración fina es muy importante esperar la estabilización del nivel hasta fijarlo. Para esto podemos guiarnos por el indicador que se cambia de colores de rojo por el amarillo al verde o por los números de valores corrientes. Llenamos el combustible entre los tubos de medición y después de estabilización del nivel, fijamos por el medio del botón fijar el valor corriente el valor de lleno. Luego, para calibrar vacío, sacamos el combustible, esperamos 2-3 minutos para que todo hasta la última gota salga y después de estabilización de nivel, fijamos la configuración de vacío. Si la correlación entre lleno y vacío es correcta, la diferencia va a llegar aproximadamente a 2 veces. Al terminar la calibración para lleno y vacío, que no se les olvide quitar la cinta aislante. La segunda forma de la calibración persigue el mismo propósito, que es hacer que el sensor entienda cuándo es lleno y cuándo es vacío. Para ello, sumergimos el sensor al combustible por completo. Esperamos la estabilización del nivel, oprimimos el botón fijar el valor al lado de la palabra lleno. Luego sacamos el sensor de combustible, dejamos que el mismo salga por completo, esperamos 2-3 minutos. Después de esto esperamos por la estabilización del nivel y presionamos el botón fijar el valor corriente al frente de la palabra vacío. Con esto, el paso de la calibración para lleno y vacío está culminado. Una vez más, asegúrese que quitaron la cinta aislante del orificio de drenaje. Antes de proceder a la etapa de montaje del sensor al tanque, es necesario fijar la junta del kit para prevenir las posibles penetraciones de humedad y fugas de combustible. En mayoría de los casos, no aplicamos sellador. El sellador se usa solamente en los tanques de plástico y tanques de gasolina con las paredes finas, o cuando el sensor de una marca se sustituye por un sensor de otra y los orificios de acoplamiento no coinciden. Y por ello se requiere utilizar una pequeña plataforma metálica adicional. En el caso del uso del sellador, debemos asegurarnos que los excesos del mismo no tapen el orificio de drenaje del sensor. La junta se fija de la siguiente manera. Hacemos coincidir los orificios de la junta con los orificios en la cabeza del sensor, dejando la lengua de la junta dirigida hacia la salida de los cables. Luego introducimos el sensor al tanque de tal manera para que los cables que salen del sensor sean dirigidas hacia el chasis del vehículo. Y acoplamos el sensor mediante los tornillos autorroscantes del juego de montaje. Después conectamos el sensor a su extensión que fue previamente tendida. Los tornillos autorroscantes no deben meterse con el taladro atornillador hasta el fondo. Siempre hay que dejar unas cuantas vueltas para terminarlo manualmente,
Con experiencia aprenderán a colocar el atornillador a los torques correspondientes para evitar que queden flojos. La extensión de los cables es fácil de tenderla a lo largo de las líneas de vehículo colocadas de fábrica, en caso de que el auto se encuentre encima de fosa. Si no, entonces a lo largo de chasis, donde normalmente siempre hay una cantidad suficiente de orificios para las bridas de plástico, pero siempre lejos de las unidades móviles y partes que se calientan en el vehículo. Vale destacar que los sensores Escort TD miden el nivel de combustible y no su volumen. Para vincular el nivel al volumen específico es necesario realizar la calibración fina. Recomendamos hacer no menos de 20 vertidos. El cálculo de vertidos y de letraje de cada uno se realiza de la siguiente forma. Vamos a suponer que nuestro tanque es del volumen total de 600 litros. En conformidad con la tabla indicada, en la medida de lo posible, debemos realizar de 20 a 50 vertidos, con el paso de 20 litros. Pero vamos a hacer nuestro cálculo. 600 litros dividimos entre 20 litros recomendados y recibimos 30 vertidos. Por supuesto, se puede hacer menos vertidos y no exactamente de 30 litros cada uno. Todo lo que estoy diciendo es una recomendación del fabricante para lograr un margen de error menos de 1%. Si el tanque tiene una forma sofisticada, entonces para recibir los datos más precisos es necesario aumentar la cantidad de los vertidos. En general, para lograr el menor margen de error, los primeros y últimos 3-5 vertidos hay que hacerlos con el menor litraje. Asimismo, se recomienda reducir el litraje en los lugares donde el tanque se pone más estrecho, donde hay unas diferencias de altura y se aplican 2 sensores. Si están interesados, nosotros vamos a dedicar un webinario especial a los trucos de la calibración fina durante la instalación de 2 sensores o los tanques con la geometría no estándar. Al realizar la calibración fina, siempre los 2 tornillos autorroscantes quedan sin meterse para que salga el aire. Adquiriendo la bomba de transferencia de combustible, es muy deseable comprar los contadores de combustible que se montan junto a la pistola del surtidor y asimismo un medidor volumétrico, un patrón también llamado Serafín, para una calibración precisa de la misma bomba o de los pasos durante la calibración fina. Ahora, cuando sabemos la cantidad de los vertidos o pasos y el letraje de cada uno, empezamos a realizar la calibración fina. De nuevo, abrimos el configurador, seleccionamos el puerto, lo abrimos, presionamos el botón Buscar sensores, esperamos hasta que aparezca el número de serie, firmware y la información de la calibración reciente para el lleno y vacío. Colocamos el aplanamiento en 0 y el rango operativo de 1 a 4095 unidades o dejamos el rango por defecto entre 1 hasta 1023 unidades, sin olvidar el presionar el botón establecer. Luego pasamos a la pestaña de la calibración fina. Presionamos el botón Nueva calibración fina, introducimos el letraje de cada paso en la ventanilla que aparece y guardamos el archivo de la calibración fina en la carpeta que decidamos. Como lo pueden ver, el archivo se guarda en 2 extensiones, .trr y .csv. Presionamos el botón Introducir el valor y vemos qué es lo que pasa. En primer renglón corresponden a nivel 1.
y está pendiente la próxima carga de 30 litros. Después lo repetimos varias veces, siempre viendo que el nivel se establezca. Vamos a cargar 30 litros más. Esperamos que el nivel por el indicador se establezca en verde y tocamos el botón introducir el valor. Tenemos la carga pendiente de 30 litros más. Cargamos, vemos que el nivel se establezca, tocamos el botón introducir el valor. Como pueden ver, aquí en la tabla, en la columna de niveles, se reanotan los números que aparecen al lado de la palabra nivel. Son números ya procesados dentro de nuestro rango seleccionado de 1 a 4095. Vamos a reforzar lo que estamos viendo. Cargamos el combustible pendiente, en nuestro caso son 30 litros, esperamos la estabilización del nivel y al verla tocamos el botón introducir el valor. De nuevo cargamos nuestros 30 litros, esperamos que el nivel se establezca y tocamos el botón introducir el valor. Otra forma de ver que el nivel se haya establecido es ver que los números de valor corriente dejaron de cambiarse en su tercera cifra desde el final. También se puede hacer la calibración fina sin aplicación de esta pestaña, simplemente utilizando un papel y creando 3 columnas: número de porción, niveles que se arrojan y litros que se van cargando. Los litros que se van cargando, según lo pueden ver aquí, siempre van sumándose. El configurador le permite modificar cada una de estas casillas en caso de que sucede algún error. También se puede modificar por medio del botón modificar que aparece aquí abajo el litraje de cada uno de los pasos. Así como lo había dicho, en el inicio este litraje puede ser inferior y después para mayor parte del tanque puede ser más grande. Y finalizando también puede reducirse. Es muy importante entender una cosa que sucede frecuentemente. Por ejemplo, al tanque le cabe más combustible que ustedes pensaban. O una situación contraria desde el punto de vista de valores de nivel, cuando el valor de nivel no alcanza el tope del rango, que es 4095 unidades, aunque ya es imposible meter más combustible al tanque. Los dos casos son absolutamente normales. Confíenle a sus sensores. Introduzca los valores que realmente caben de combustible o se muestran de niveles. Cupieron 615 litros enteros, aunque según las especificaciones técnicas del tanque puede solo con 600. Anote 615. El tanque está lleno hasta lo imposible, pero el nivel se ha estabilizado solo en 3.967 y no en 4.095. Confíenle al sensor y anote este valor de nivel a la tabla de calibración fina. También más tarde, aquí en la pantalla aparecerán los significados de estos botones, como retomar la calibración fina. Por ejemplo,
en plena calibración fina se le acabó el combustible y usted mandó buscar más combustible para el tanque y se les apagó la computadora. No se preocupe, siempre puede volver a conectar el sensor y retomar la calibración fina mediante este botón y el archivo de .trr. El archivo de .csv se genera para poder importarlo directamente a algunas plataformas de monitoreo, que contiene dos columnas, litros y niveles. Y no es necesario tipear cada uno de los números. El botón que aparece por aquí, que dice Graph, le ayuda a ver el gráfico de calibración fina y ver qué tan plana y suave salió esta línea para entender si no hay algunos errores y si el margen de error va a estar dentro de lo propuesto o ofrecido por el fabricante, menos de 1%. También debemos entender que al terminar el proceso de la calibración fina, nosotros debemos volver a instalar el aplanamiento a un grado correspondiente. Los grados pueden ser los siguientes. 0 es aplanamiento apagado. De 1 a 4 grados, aplanamiento para los tanques pequeños hasta 200 litros. De 5 a 8 grados, aplanamiento para los tanques de 200 hasta 1000 litros. De 9 a 10 grados para los tanques de más de 1000 litros. Y de 11 a 15 para los vehículos que operan en las condiciones pesadas. También, al terminar este proceso y la calibración fina, se puede introducir la contraseña para que ninguna persona no autorizada no puede cambiarle los ajustes. Así se ve la tabla de calibración fina en el archivo .csv. Litros, niveles. Así como aparecen aquí, se ve el gráfico al tocar el botón Graph. Y así se puede tener el acceso al archivo .trr para retomar la calibración fina. Al terminar el proceso de la calibración fina es necesario establecer el aplanamiento correspondiente, como lo habíamos dicho, la contraseña, según sea el caso, y precintos a la unión del sensor con la extensión de cables y a uno de los tornillos autorroscantes. Que no se les olvide atornillar dos tornillos autorroscantes que tenían afuera para sacar el aire. Con esto, el paso de la calibración fina se culmina. La próxima etapa es la conexión del sensor al equipo GPS para el monitoreo de transporte. Los sensores de nivel de combustible Escort TD500 y TD600 tienen varios modos de funcionamiento que permiten utilizarlos prácticamente con todos los bloques ABL. Independientemente del modo seleccionado, la conexión de alimentación es igual en todos los casos. Siempre es mejor alimentar los equipos directamente de las líneas que vienen desde la batería del vehículo. Si el cliente entiende y desea lo contrario, se puede conectar la alimentación al arrancador del vehículo. En los dos casos, tarde o temprano, las descargas y cargas de combustible serán detectadas. El cable rojo es positivo de alimentación del sensor, que debe conectarse al positivo de la alimentación del vehículo a través de la resistencia dependiendo del modelo de sensor. Ojo,
les instamos que en la cadena de alimentación conecte en serie la resistencia del juego de montaje. Para 24 voltios de alimentación, 620 ohmios. Para 12 voltios de alimentación, 120 ohmios. Utilicen los fusibles reseteables en todos los nodos importantes. Cable negro es el negativo de alimentación del sensor, que debe conectarse al negativo de la batería del vehículo. Hoy vamos a considerar 4 modos más populares de conexión de los cables de data al equipo ABL. Modo RS485. Asegúrense que el sensor se encuentra en el modo RS485 por su configurador. Después, el cable anaranjado se conecta a la línea A del ABL y el cable blanco a la línea B del equipo GPS o el mismo ABL. Modo analógico para el sensor TD500. Para conectar el equipo ABL en el modo analógico hará falta un filtro del juego de montaje. Cable anaranjado del filtro se conecta al cable anaranjado del sensor. Asimismo, conectamos el cable marrón al filtro al cable negro del sensor. El cable amarillo se conecta a la entrada analógica de ABL. Modo RS232. Asegúrense que el sensor se encuentra en el modo RS232. Después, el cable verde se conecta a la entrada TX de ABL y cable púrpura a la entrada RX de ABL. 2 pistas. Algunos trackers requieren al revés, conectar el cable verde a la entrada RX de la ABL y el cable púrpura a la entrada TX de la ABL. Asimismo, puede ser que se requiera otorgarle al sensor la dirección de red 255 en el configurador. Modo de frecuencia. En el modo de frecuencia, a la entrada de ABL se conecta solamente el cable anaranjado. Para algunos trackers se requiere un pull-up a la tensión de alimentación. Para ello, es mejor utilizar la resistencia con el nominal de 1 kΩ. Luego vamos a considerar en un ejemplo específico de ABL Galileo Sky 5.0 los ajustes dentro de su configurador, pero los principios básicos siempre son iguales para cada uno de los ABLs, que debemos indicarle los puntos APN de acceso, el IP de servidor y su puerto. En nuestro caso, la plataforma es Vialon. Para configurar el ABL Galileo Sky 5.0 en el modo RS485, utilizamos las pestañas de entradas digitales, la sección correspondiente de RS485 y la lista desplegable. Y en la pestaña de protocolo, activamos las casillas que tienen que ver con la dirección de red otorgada al sensor. En este caso es la dirección de red 1. Y luego en la telemetría del configurador del ABL podemos ver los valores de nivel y de temperatura que estamos recibiendo por parte del sensor. A propósito, se ha dicho el parámetro que va a estar llegando a Vialon en este caso va a tener este aspecto, RS485 PDS 12. Vamos a ver cómo se ajusta el mismo ABL en el modo analógico. Volvemos a utilizar las entradas y salidas. La entrada 0, le colocamos sus valores medios y sus rangos correspondientes. También en la pestaña de protocolo activamos la entrada correspondiente. Luego
el modo RS232. Su ajuste es mucho al modo de RS485. Empieza en las entradas y salidas, en la sección correspondiente de RS232 y en la lista desplegable de CNS digital, nivel relativo de combustible. También activamos en la pestaña de protocolo para que interrogue las direcciones de red correspondientes. En este caso es uno solo, porque RS232 puede atender una sola dirección de la red. El parámetro que va a estar llegando a Vialón sería así. Modo de frecuencia que nos queda de último, aquí también es relativamente fácil, que estamos configurando parecido al modo analógico. La misma entrada 0 del modo analógico programable, se cambia el tipo del filtro a recuento de frecuencia, se cambian las longitudes del filtro y límites de señal discreta. En la pestaña de protocolo activamos estas mismas casillas y obviamente en la telemetría del configurador vamos a poder ver ya las unidades en hercios. Lo mismo, pero al rango de 1 a 4095 se le agregan 300 unidades. Serían el rango inferior a 300 unidades y superior 4.395 unidades. La tabla de calibración fina se crea de la misma forma, pero el modo de frecuencia no es muy popular. Vamos a ver antes de pasar a la etapa de la plataforma una cosa especial. Si ustedes usan los trackers que no son capaces de interrogar los sensores, tenemos unos firmwares especiales que permitan enviar los datos periódicamente por RS485 o por RS232. Simplemente háganos saber. También encontramos una solución para el problema de la interfaz RS232 que había mencionado, que sabe atender una sola dirección de red. Y muchos clientes desean seguir utilizando sus AVLs que, por un lado, no tienen la interfaz RS485, pero por otro lado, desean trabajar con más de un sensor. Entonces nosotros realizamos una solución que permite a uno de los sensores TD600 convertirse al máster y al resto de los sensores, sean cuales sean de nuestra marca, convertirse a los esclavos. Entre el máster y esclavo hablan por RS485, pero después máster envía una sola trama dentro de un mensaje largo por la entrada RS232. Luego, en las plataformas de monitoreo existe la posibilidad, en caso de que tengan unos desarrolladores capacitados o que lo pueden hacer, realizar el parseo, la conversión de hexadecimales a decimales y luego la aplicación de la tabla de calibración fina. Pero eso ayuda muchísimo en seguir utilizando los AVLs que tienen solamente la interfaz RS232, no utilizar los adaptadores que cada uno cuesta de 17 hasta $46 y etcétera. Y bueno, seguir atendiendo más de un sensor de combustible. Si les interesa, luego podemos de una forma individual tratar sus casos más detalladamente. De último, en este paso quiero mencionar que usen la filtración de coordenadas a la ignición, que se puede activar en algunos AVLs y plataformas. Eso le permitirá no tomar en cuenta los movimientos falsos al arrancar el motor
y los metros que en transcurso del año se convierten a los kilómetros de consumo de combustible. Luego vamos a pasar a la etapa de configuración del sensor de ABL en la plataforma de monitoreo. El módulo de control de combustible en Vialón es uno de los bloques fundamentales de este programa de monitoreo. Vamos a considerar el mínimo necesario para nosotros. Sin embargo, para trabajar bien con Vialón es necesario conocer bien esta herramienta principal de integrador y manejarlo igual de bien como lo hacen con el taladro, atornillador y cinta métrica. Vamos a considerar todos los momentos importantes relacionados con el combustible, desde las configuraciones básicas hasta obtención de la información correcta en los informes. Entramos a hosting.vialon.com, introducimos el nombre de usuario y la contraseña y al entrar pasamos a la pestaña de unidades y creamos una nueva. Anotamos su nombre, tipo del dispositivo, en nuestro caso es el tracker Galileo Sky 5.0, ID del dispositivo normalmente es el número IMEI que se puede encontrar en el mismo dispositivo o en su configurador. Como pueden ver, la dirección IP y el puerto se detectan automáticamente y se guardan en la memoria del tracker a través de su configurador. Pasamos luego a los ajustes de nuestra unidad recién creada y seleccionamos la pestaña de sensores. Presionamos el botón Crear el sensor, le otorgamos el nombre, seleccionamos su tipo y el parámetro. Vialon soporta más de 1500 trackers diferentes. Sin embargo, cuando se trata de los sensores, todo cabe a una pequeña lista de sus tipos. En otras palabras, seleccionando el tipo del sensor, nosotros elegimos el algoritmo de análisis de datos que vienen de este dispositivo. Podemos seleccionar diferentes y pueden hablar con los soportes de Vialon versus webinarios para entender cuál sería el más adecuado para su caso. Luego pasamos a la sección de tablas y llenamos nuestra tabla de calibración fina. Podemos simplemente importar el archivo recibido con la extensión .csv, pero asegurándose que las columnas coinciden. Presionamos el botón generar y podemos ver qué tan lineal es nuestro gráfico. Como ven, en la columna X aparecen niveles y en la columna Y litros. Tocamos el botón generar, luego tocamos el gráfico y vemos prácticamente el mismo gráfico que vimos en nuestro configurador. Así podemos estar seguros de que el margen de error va a ser pequeño, aceptable, y le presionamos al botón OK. Pasamos a la pestaña Consumo de combustible. Aquí se ve que hemos creado nuestro sensor y en la pestaña de consumo de combustible activamos el checkbox sensor de nivel de combustible. Con esto ya se puede trabajar, pero los datos que vienen todavía no pasaron las filtraciones y no fueron sometidos a los algoritmos de análisis todavía más finos. Para esto activamos el checkbox filtrar los valores de sensores de nivel de combustible y todos los checkbox de la sección. Establecemos la filtración de 5 unidades. Normalmente se usan de 0 a 10 unidades. La regla en este caso es simple. Mientras más grande es el aplanamiento, más grande puede ser el margen de error. Si colocamos más de 20 unidades, el margen de error va a llegar a 30 litros. Los valores arriba indicados por defecto se quedan sin cambiarse. Vialon tiene muchos filtros diferentes, pero dos principales que tienen que ver con el consumo de combustible son el filtro por el millaje y el filtro por el tiempo. Vamos a activarlos también.
Adicionalmente, sería bueno utilizar los métodos matemáticos para aumentar la precisión. Aquí vamos a entrar a la pestaña de sensores de nuevo. Y abrimos la ventana de configuraciones. Las tres características de consumo que siguen, ustedes pueden ver y encontrar en pasaporte o especificaciones técnicas del vehículo en Internet. Si ustedes conocen el coeficiente de temporada, indíquenlo también. Por ejemplo, ahora desde el diciembre hasta el febrero, en la época de lluvias o de invierno, el consumo se aumenta a 20%, según esta imagen. Indudablemente son modelos matemáticos y algoritmos que se pueden mejorar si sabemos las temperaturas, rotaciones por minuto, hora en TIS. Presionamos OK. Y aquí vemos nuestro sensor y los sensores matemáticos. De último, ajustamos los patrones de nuestros informes. Nos metemos a la pestaña correspondiente, creamos una plantilla del informe nuevo, le otorgamos su nombre, ingresamos a la pestaña Nueva Gráfica, seleccionamos los parámetros, por ejemplo, velocidad, nivel de combustible y nivel de combustible procesado, los que queremos ver en nuestro informe, que de hecho podemos aplicar a cualquier unidad nuestra. Cuando digo unidad me refiero al vehículo, al objeto de monitoreo, puede ser incluso un estanque fijo. Seleccionamos el patrón del informe, seleccionamos la unidad, o sea, el activo, el lapso del tiempo que nos interesa en el calendario y le damos al botón ejecutar. En la parte inferior de la pantalla estamos viendo el gráfico y ya podemos analizar cada uno de los parámetros, tanto en conjunto como por separado. En realidad, las posibilidades y las capacidades que tiene Vialon son mucho más grandes y es muy interesante estudiar esta herramienta, especializada, entre otras cosas, en el control de combustible también. También existe la posibilidad de ver los márgenes y datos en cada cierto punto determinado, haciendo lo que estamos viendo ahora en la pantalla. Al culminar el ajuste del sensor y al introducir la tabla de la calibración fina al software, ustedes van a tener la información sobre la cantidad real de combustible que se encuentra en el tanque. Por ejemplo, que sean 630 litros. También van a tener la información del tanque lleno en el servidor. Por ejemplo, que sean 628 litros. O sea, la diferencia son 2 litros. Para un cálculo correcto del margen de error restante, nosotros siempre comparamos la diferencia contra el volumen real completo del tanque. O sea, 2 litros son 0,32% de 630 litros, menos de 1% garantizado por el fabricante. Con esto el proceso de montaje del sensor de nivel de combustible se culmina. Si tienen preguntas de instalaciones, ajustes y operaciones de equipos Escort, ustedes siempre pueden dirigirse al servicio de soporte técnico que trabaja 24/7 y recibir la consultoría profesional de nuestros empleados. Gracias por su atención y pasamos a sus preguntas en caso de que las tengan.